Bienvenidas y bienvenidos al curso de Matemática para Pruebas Básicas del Programa Académico Preparatorio de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Como ustedes ya me conocen, soy la ingeniera Marta Castillo y en esta ocasión daremos continuidad a nuestro curso y específicamente a la unidad de números racionales. En el video anterior estuvimos trabajando números racionales en general, ¿verdad? Pero las fracciones tienen dos representaciones, como un cociente entre dos enteros y también una representación decimal. Entonces, en esta oportunidad vamos a estar trabajando dos puntos específicamente, ¿verdad? Vamos a estar trabajando lo que son las fracciones decimales y algunos problemas de aplicación de números racionales. Entonces, vamos a empezar trabajando las fracciones decimales, que es la otra representación de los racionales, ¿verdad? Entonces, cualquier número racional puede expresarse en forma decimal, única y exclusivamente dividiendo el numerador entre el denominador, es decir, haciendo una división común y corriente. Recordemos siempre, ¿verdad?, que los racionales son el resultado de comparar dos enteros por medio de un cociente. Y entonces, cuando lo queremos pasar a fracción decimal, solo hacemos una división de las que nosotros sabemos hacer muy bien. Entonces, por ejemplo, 7 décimos acá, ¿sí? Lo tenemos aquí la división 7 dentro de 10, decimos no contiene, entonces ponemos 0, ponemos el punto, y esto nos da derecho a agregar este 0 que está acá, miren. Entonces ahora sí podemos decir 70 dividido 10 es 7. 7 por 10 es 70 y 70 menos 70 es 0. Entonces quiere decir que, vamos a ponerlo acá, 7 décimos en su representación decimal es 0.7. Esa sería la conclusión de este pequeño ejercicio. Entonces, como ustedes pueden ver, es sumamente sencillo representar los racionales en forma decimal, siempre y cuando, ¿verdad?, nosotros podamos dividir adecuadamente, porque recordemos que ese es uno de los puntos en los cuales más dificultad tienen los estudiantes a la hora de efectuar las divisiones, puesto que los algoritmos pues ya se han olvidado. A ver, vamos a convertir a fracción decimal 3/16. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Hacemos una división común y corriente. Ponemos acá 3/16. Como no contiene, agregamos 0, punto, y eso nos da derecho a agregar este 0 que está acá. Entonces, ahora sí podemos decir 30 dividido entre 16, o sea, ¿cuántos 16 caben en 30? Pues cabe 1. 1 por 16, 16, y 30 menos 16 me da 14. Y ahora puedo agregar un 0 más. Como ya puse 0 y punto acá, eso me da derecho a agregar los demás ceros que yo necesite para seguir trabajando, como ustedes recordarán. Entonces agrego este 0 y digo 40 dividido 16 me da 8. 8 por 16, 128, y 140 menos 128 me da 120. Perdón, me da 12. Agrego otro 0 porque 12 dentro de 16 no contiene. Agrego otro 0. Y luego 120 dividido 16 da como resultado 7. 7 por 16 es 112 y 120 menos 12 me da 8. Luego puedo agregar un 0 más, ¿verdad? Porque 8 dentro de 16 no contiene, y digo 80 dividido 16 es 5. 5 por 16 es 80 y 80 menos 80 es 0. De tal forma, entonces, que podemos concluir, acá lo vamos a poner, que 3/16 es lo mismo que 0.1875 en su representación decimal. Y así nosotros podemos seguir trabajando
algunas otras fracciones. Aquí tienen algunos ejemplos. Al pasar 5 novenos a fracción decimal me da 0.5555 hasta indefinidamente. 22 quinceavos da 1.466666 indefinidamente. Y 3/44 me da 0.068181818 hasta el infinito. Entonces, estos ejemplos que yo les puse aquí tienen una razón de ser, y es que nuestras fracciones decimales se van a poder, tienen diferentes nombres de acuerdo al periodo que tengan. Entonces eso lo vamos a ver inmediatamente. Clases de fracciones decimales. Entonces tenemos una fracción decimal exacta, que es aquella que tiene un número limitado de decimales, ¿verdad? Es decir, el proceso de división termina, ¿verdad? Ustedes poniendo como residuo 0. Entonces, por ejemplo, acá, esta es una fracción decimal exacta porque solo tiene 4 decimales. Y aquí ya llegamos a residuo 0 y ahí se terminó nuestra pequeña división. Ahora, 22 quinceavos, eso ya pertenece a otro tipo de clase de fracción decimal. Entonces, fracción decimal periódica pura es aquella en el cual el periodo, cifra o grupos de cifras que se repiten indefinidamente y en el mismo orden, empiezan en las décimas. Entonces, nosotros podemos observar acá, por ejemplo, 5 novenos es 0.5555 indefinidamente. Entonces, ¿cuál es el periodo? El periodo es 5. ¿Por qué? Porque es el número que se va a repetir indefinidamente, ¿verdad? Entonces nosotros en el proceso de división podemos ver cuando ya se empieza a volver repetitivo nuestro proceso, y entonces ahí decimos, este es nuestro periodo, y se representa a veces con una línea horizontal en esta parte de acá, o con una pequeña curva como lo he colocado yo en esta ocasión. Aquí tenemos una fracción decimal periódica mixta. Esta es periódica mixta porque el periodo no empieza en las décimas. Si ustedes se dan cuenta, en la fracción anterior, aquí el periodo empieza a partir del punto, miren, punto es 555. En cambio, en la periódica mixta no. Hay un anteperíodo, podríamos decir, ¿verdad? Es este, ¿verdad? Entonces, el anteperíodo, entonces empieza 1.466666, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el periodo? El periodo va a ser 6. Y empieza no en las décimas, sino en las centésimas. Por ejemplo, en 0.0668181818, el periodo empieza hasta acá, mire. También sería décima, centésima, milésima. En las 10 milésimas ya empieza nuestro periodo, que es 18, 18, 18. Entonces, aquí, por ejemplo, el anteperíodo está constituido por el 4 y aquí por el 0.68, ¿verdad? Aquí lo tenemos en el número 1.4666. 4 es el llamado anteperíodo, y acá en el anteperíodo de la otra fracción es 0.68, ¿verdad? Perdón, es 0.68, es esto que está acá, está antes del 18, 18, 18, 18. Entonces es 0.68 el periodo, no 0.68. A ver, coloquémoslo acá. Anteperíodo de 0.0681818 es 0.68. Ahí estaría mejor colocada la explicación sin el punto. Entonces, continuamos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo convertimos un número decimal a fracción? Porque acabamos de ver cómo convertimos una fracción a un número decimal simplemente realizando la división. Pero el proceso inverso, pues es un poquitín más complejo. Entonces, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, la pregunta clásica sería, ¿qué fracción dio origen al decimal 0.038? Entonces, colocamos acá nuestro decimal, y luego le vamos a quitar lo vamos a dejar como un entero, es decir, vamos a colocar el 38. ¿Cuántos decimales tenía? Tenía 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, 100
10, 100 y 1000. Entonces, quito los decimales de arriba, pero divido dentro de 1000. ¿Esto a qué se debe? Básicamente, en el fondo, yo estoy multiplicando por una fracción igual a la unidad, representada por 1000 milésimas. Entonces, acá ustedes, por ejemplo, tendrían básicamente 0.038 por una fracción 1000 milésimas. Eso es en el fondo lo que acabamos de hacer. Entonces, si multiplicamos 0.038 por 1000, me da 38, pero debo de dividir dentro de 1000 para que esa operación que yo hice en el numerador quede revertida. Por eso es que les he platicado que la fracción igual a la unidad es el 1 representado como una fracción. Es una maravilla porque nos sirve para un montón de cosas. En este caso, si nosotros multiplicamos 0.038 por 1, pues igual es 0.038, pero el 1 representado como 1000 milésimas me permite llegar a esto. Y luego simplifico la fracción de tal forma que la mitad de 38 es 19 y la mitad de 1000 es 500, y esta fracción que ustedes tienen acá ya es irreductible o irreducible. Por lo tanto, ¿qué fracción dio origen al decimal 0.038? 19 500avos o 19 sobre 500. Veamos este otro ejercicio. ¿Qué fracción dio origen al decimal 0.045? Aquí, jóvenes, es 0.0045. A ver, vamos a corregir este pequeño error aquí de tecleo. El origen dio origen al decimal 0.0045. Esa era la situación, no 0.045. Bueno, entonces agarramos nuestro 0.0045, lo colocamos entonces miren, ¿cuántas decimales tenía? 4, que quiere decir 10.000. Entonces 45 coloco arriba el entero y abajo pongo 10.000, que básicamente sería como estar multiplicando por una fracción igual a la unidad, representada como 10.000 sobre 10.000. Entonces, aquí arriba me queda el entero 45 y abajo me queda el 10.000, y al simplificarla al final llego a 9 sobre 200, y esa sería la fracción que dio origen al decimal 0.0045. Entonces vamos a ver, vamos a poner aquí un chequecín, ¿verdad? Esto no es, esta no es, ¿verdad? La que es esta, está acá, esta sería, ¿verdad? ¿Sí? Esa no. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo más aún, ¿verdad? El ejemplo es, ¿qué fracción dio origen al decimal 3.834? Bueno, la misma historia. Entonces, como aquí solo tengo dos decimales, divido dentro de 100, ¿verdad? 384 centésimas. Y esto lo simplifico y llego a 96 25avos, que como ustedes pueden ver es una fracción impropia. Entonces siempre el resultado va a ser mayor que la unidad. Y ahí tendríamos cómo convertir un número decimal a fracción. Pero el caso es cuando es un decimal exacto. Ahora, cuando es un decimal con periodo, esa ya es otro proceso un poquito más complejo, ¿verdad? Y lo vamos a ver en este momento. A ver, ¿cómo convertimos un decimal periódico puro, una fracción a un decimal periódico puro a una fracción? Primero, dice, se anota el número sin decimal y se le resta el o los números que están antes del periodo. Luego se coloca como denominador un 9 por cada número que está en el periodo y se simplifica si es posible. Entonces, a ver, veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué fracción dio origen a 3.66666? Bueno, entonces esto es lo mismo que esto. El periodo va a ser 6. Entonces, ¿qué dice la regla? Anoto el número sin decimal. Aquí está. Este está anotado acá como 36. Le resto el o los números que están antes del periodo. ¿Qué número está antes del periodo? Está el 3. Entonces se lo resto. Y en el denominador
un 9 por cada número que está en el periodo. En este caso, como solo es un número el que constituye el periodo, entonces solo coloco un 9. Entonces aquí 36 menos 3 es 33 novenos. Y al sacar tercera arriba y onceava arriba, no, tercera arriba y tercera abajo me va a dar 11 tercios. Entonces, ¿qué fracción dio origen al decimal 3.6666? 11 tercios. Entonces, como ven, es un proceso un poquito más complejo y lo estamos haciendo de una forma un poco mecánica, ¿verdad? Vamos a ver nuestra siguiente diapositiva. Entonces, la anterior era para un decimal periódico puro, es decir, cuando el periodo empieza a partir de las décimas. Pero acordémonos que hay decimales periódicos mixtos y entonces quiere decir que no empieza a partir de las décimas el periodo, sino después. Entonces, las instrucciones son las siguientes. El numerador de la fracción se obtiene igual que en el caso anterior, restando al número sin decimal todo lo que está antes del periodo. En el denominador de la fracción colocaremos tantos 9 como cifra tenga el periodo, ¿sí? Y ahora vamos a agregar algo más, tantos ceros como cifras tenga el anteperíodo. Y como siempre el resultado se expresa como fracción irreductible o, si no se puede simplificar, también lo pueden dejar como un número mixto. Veamos un ejemplo. ¿Qué fracción dio origen al decimal 2.38434343? Bueno, nuestro periodo acá obviamente es 43, lo tenemos acá. Entonces dice, colocamos la cantidad sin decimales, 23,843 que está acá. Le restamos todo lo que esté antes del periodo, que está 238 o 238 y lo colocamos acá. En el denominador colocamos tantos 9 como cifras tenga el periodo. Como el periodo tiene 2 cifras, entonces colocamos 2 9 y tantos ceros como cifras tenga el anteperíodo. El anteperíodo, miren, es 38. Tiene 2 cifras, por lo tanto coloco 2 ceros y al hacer esta operación me queda 23,605 sobre 9,900 y o se deja así como una fracción irreductible o se reduce, ¿verdad? Aquí tiene quinta arriba, quinta abajo, o de una vez ustedes lo pueden pasar a un número mixto, el cual nos va a dar 2 enteros 761 sobre 1980. Entonces, ¿qué fracción dio origen a este decimal? Pues esta fracción que ustedes tienen acá, expresada con un número mixto. Entonces, lo que hay que hacer, bueno, es tener un poco de práctica al respecto, ¿verdad? Y son situaciones que son relativamente sencillas de trabajar. Pasamos a nuestro siguiente punto. Entonces vamos a ver las operaciones de adición y sustracción de fracciones decimales y lo vamos a trabajar con algunos ejemplos. La adición y la sustracción son situaciones sumamente sencillas de trabajar, igual que la multiplicación y la división. Recordémonos siempre que como estamos en racionales, nosotros podemos tener fracciones decimales negativas y fracciones decimales positivas. O sea, no vayamos a olvidar este punto, ¿verdad? Porque en algunos textos a veces cuando se está trabajando con este tipo de fracciones, sucede que generalmente solo se trabajan con positivas, pero recordemos, jóvenes, que también tenemos fracciones positivas y negativas y puede darse el caso de que tengamos una fracción decimal negativa o la suma de dos decimales negativos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta pequeña suma. ¿Cuál es la técnica para hacer eso? Colocar todas las cifras, los puntos abajo de los puntos. El 4, este 4 en realidad puede representarse como, por ejemplo, este 4 lo podemos representar como 4.0, ¿sí? O 4.00, etcétera. Nosotros depende de lo que estemos, de la cantidad de decimales que tengan los otros sumandos, por ejemplo, pero en realidad no es tan necesario. Sin embargo, si ustedes gustan, lo pueden colocar. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos todas las cifras
cuyo punto esté abajo del punto y hacemos una suma común y corriente. Aquí tenemos 7. Hay, digamos, hay quienes quieren igualar todos los decimales. Entonces, si aquí tengo 3, bueno, aquí tendría que poner 4.00, aquí 5.00 y 0.030, por ejemplo. Pero no es necesario. Entonces, en el caso de la suma. Entonces, por ejemplo, 7, 7, 3 más 0, 3, 5 más 0, 5, 8 más 4, 12 y llevo 1, 5 más 1, 6 más 1 que llevaba 7 y ahí está. Es sumamente sencillo de trabajar, no hay mayores complicaciones, solo tenemos que tener cuidado de colocar el punto abajo del punto y recordar que los enteros, este entero que ustedes tienen acá, ¿verdad? Pueden expresarlo, por ejemplo, de esta forma, porque muchas veces dicen los estudiantes, pero y este no tiene punto, dice, ¿dónde lo voy a colocar yo? Claro que tiene punto, si lo expresamos de esta forma. Así es de que solo tener cuidado con esta situación. Ahora, vamos a ver lo de la resta. La resta, siempre tenemos que tener cuidado cuál es nuestro minuendo y cuál es nuestro sustraendo en casi todas las operaciones que vamos a hacer, porque a veces el no saber determinar cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo, a veces le da problema a los estudiantes. O por ejemplo, cuando ven un enunciado de este tipo, no saben cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo. Entonces, el sustraendo es la cantidad que se va a sustraer, lo que se va a restar. Entonces, dice restar de punto 0.3, 0.094. ¿Sí? Aquí sería restar de 0.03. Vamos a tachar este texto que está de más aquí. 0.094. Entonces colocamos nuestro 0.003 y 0.094. Ahora, esto es un error muy común en los estudiantes. ¿Sí? Esto que ustedes tienen acá. Colocan sus cifras y hacen 4 es 4, 9 es 9, 3 menos 0, 3, 0 es 0, 0. Esto, de una vez, lo vamos a decir, esto no es correcto, ¿verdad? Sí. ¿Por qué razón? Porque nosotros aquí sí debemos de completar, en este caso particular, la cantidad de decimales para poder restar, cuando nos hacen falta decimales en el minuendo. Entonces, cuando nosotros ya completamos nuestra cantidad de decimales, entonces ya tenemos esto que está acá, miren, que es totalmente distinto a esto que ustedes tienen acá. Entonces ya dicen, empiezan a prestar, ¿verdad? 10 menos 4 es 6. Este quedó en valor de 9, menos 9, 0. Este le había prestado 1 a este, por lo tanto quedó en como el valor de 2, menos 0, 2, 0 menos 0, 0 y 0 es 0. Y entonces la respuesta correcta sería esta que está acá. Por favor, tengan mucho cuidado, yo por eso puse esto acá, ¿verdad? Porque es un error absolutamente recurrente cuando están restando decimales. Entonces aquí lo más aconsejable es que nosotros coloquemos la cantidad, igualemos los decimales agregando ceros, ¿verdad? Que eso no nos afecta para nada en nuestra cantidad y así podamos realizar una resta de la forma más adecuada. Aquí tenemos otro ejemplo. Restar 0.1594 de 0.27. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este enunciado es distinto al anterior, ¿verdad? Porque aquí restar de esto. Y aquí es restar esto de esto. Entonces, este es el minuendo y esto es el sustraendo, la cantidad que se va a sustraer. Entonces, como hicimos anteriormente, el 0.27 le agregamos los ceros necesarios para poder igualar la cantidad de decimales y luego hacemos una resta común y corriente. 10 menos 4, 6. Estoy con valor de 9 menos 9, 0. Este le había prestado a este, por lo tanto quedó con valor de 6 menos 5, 1. 2 menos 1, 1 y el 0. Y ahí está realizada nuestra pequeña resta de decimales. Ahora tenemos acá
una resta distinta, ¿verdad? Puntos, es decir, distinta en cuanto a lo siguiente, efectuar esto menos esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta cantidad es más pequeña que esta. Por lo tanto, nuestro resultado va a ser negativo, ¿verdad? Entonces, esto, si nosotros recordamos la parte de los enteros que trabajamos anteriormente, en esa parte de enteros, una situación de este tipo se traducía a lo siguiente. ¿Cómo es? ¿Cómo restamos dos? ¿Cómo sumamos dos enteros en aquella situación? Sin embargo, ahora estamos trabajando cualquier tipo de fracción. Bueno, entonces decíamos, sumar cantidades de diferentes signos, se efectúa una resta, el de mayor valor absoluto menos el de menor valor absoluto, y al resultado se le coloca el signo del que tenga mayor valor absoluto. Entonces, ustedes vienen y hacen su resta, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que esta es más grande que esta, al resultado le tendríamos que colocar el signo negativo. Esto es como un recordatorio para que ustedes tengan en cuenta que también podemos tener fracciones decimales negativas. Bien, entonces pasamos a nuestra multiplicación de fracciones decimales. Y dice, para multiplicar fracciones decimales o un entero por una fracción decimal, se multiplican normalmente ignorando los puntos decimales. Luego se coloca el punto al resultado, separando tantas cifras como decimales tengan en conjunto los dos factores. Entonces, miren, aquí tenemos 14.25 por 3.05. Nos olvidamos de que existe el punto, entonces hacemos una multiplicación normal, ¿verdad? 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 2, 10, más 2 que llevaba 12, llevo 1, 5 por 4, 20, más 1, 21, llevo 2, y 5 por 1, 5, y 2 que llevaba 7, etcétera. Entonces ustedes llegan a este resultado, 43, 46, 25. Bueno, ahora, ¿dónde coloco el punto? 1, 2, 3, 4 decimales tenían en conjunto los dos factores, entonces pongo 1, 2, 3, 4 y aquí coloco el punto y muy sencillo. ¿Cuál es el asunto aquí? Poder multiplicar adecuadamente, ¿verdad? Saber las reglas para la multiplicación. Vamos a efectuar esta pequeña multiplicación. 0.04 por 1.2. Ignoramos los decimales que tengan, entonces esto podría ser 4 por 12, 48. Y ya estuvo, ¿verdad? Muy fácil. Ahora contamos cuántos decimales hay. 1, 2 y 3 decimales. ¿Sí? Dice, si contamos los decimales de los números que multiplicamos, 0.04 tiene 2 y 1.2 tiene 1. Por lo tanto, la respuesta tendrá que tener 2 más 1, 3 decimales. Entonces tenemos el 48. Entonces decimos 1, 2, pero aquí agregamos un 0 más para ajustar nuestros decimales, el punto y el 0. Y ahí está hecho nuestra pequeña multiplicación de una forma muy, muy sencilla. Y así con todas las multiplicaciones. Ahora vamos a aprender a trabajar nuestras fracciones, división de fracciones decimales. Bueno, entonces tenemos algunos casos, ¿verdad? Dividir un número decimal por un entero. Efectuamos una división normal ignorando el punto decimal. Y al cociente le vamos a colocar tantos decimales como tenga el que, vamos a subrayar aquí el, miren, el dividendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es importante acá? Pues saber cuál es el dividendo, ¿verdad? Y las partes de la división, perdón. Miren, dividendo, divisor, cociente y residuo. Eso es sumamente importante de aprender. Entonces, dividir 12.6 entre 7. Ignoramos el punto, dividimos 126 dentro de 7 normalmente y nos da 18. Ahora, el dividendo tiene un decimal, miren. Por lo tanto, al cociente deberá tener un decimal también. Y la respuesta le colocamos el punto al 18, un decimal, y la respuesta final sería 1.8. Entonces es muy, muy sencillo de hacer.
efectuar 0.01186 dentro de 93. Bueno, igual es una división de un decimal entre un entero. Por lo tanto, dividimos normalmente 186 dentro de 93 y esto es 2. Ahora, miren, el dividendo tiene 4 decimales, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, ese 2 que tuvimos como respuesta debe de tener, ¿cuántos? 4 decimales. Entonces aquí está este y luego ajusto con ceros el resto de decimales que hacen falta. Entonces 1, 2, 3, 4 y aquí pongo el punto y aquí pongo el otro cero, ¿verdad? Entonces mi respuesta tiene ¿cuántas? 4 decimales. Y ahí estuvo ya nuestro pequeño ejercicio. Ahora, dividir un número entero por un decimal. Quitamos el punto decimal del divisor y añadimos al dividendo tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor. Y a continuación dividimos como si fueran números enteros comunes y corrientes. Entonces tenemos esto, 16 dividido 0.64. Quitamos el punto al divisor, entonces me queda, ¿qué? 64. Agrego al dividendo tantos ceros como puntos, como decimales tenía el divisor, tenía 2. Entonces a este que está acá, que es este, le agrego, ¿qué? 2 ceros. Y luego dividimos normalmente. Y ya tanto el numerador como el denominador o el dividendo como el divisor son números enteros y mi resultado es 25. Entonces es muy, muy sencillo de hacer también. Ahora, hay otro caso más, cuando dividimos un decimal por un decimal. Dice, se iguala el número de cifras decimales del dividendo y del divisor, añadiendo, aquí vamos, añadiendo a aquel que tenga menos decimales, tantos ceros como cifras decimales de diferencia haya. Y a continuación se prescinde del punto decimal y dividimos como si fueran números enteros, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Efectuar 475.2 dentro de punto 0005. Entonces, miren, le vamos a quitar los ceros al que tenga, este es el que tiene más decimales. Entonces, bueno, lo dejo como un entero, ¿sí? ¿Y cuántos decimales tenía? Tenía 1, 2, 3 y 4. Entonces, aquí tengo lo debe de tener también, tendría que tener 4 decimales, entonces tiene 1, ¿verdad? Entonces lo que hago es agregar 3 ceros más para igualar. Y entonces esto, que está acá, ya se convierte en esto que está acá y nuestro resultado es este. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vemos cuál es el que tiene más decimales, si el de dividendo o el divisor, y hacemos una compensación, ¿verdad? Compensamos el número de decimales a partir de agregar los ceros que hagan falta. En este caso solo tuvimos que agregar 3 porque ya teníamos un decimal acá. Y entonces ya eso nos lleva a una división entre enteros muy, muy sencilla de trabajar, digo yo, ¿verdad? Ustedes, porque recuerden, siempre les digo, tienen que aprender a multiplicar y a dividir, a sumar y a restar adecuadamente, porque en nuestro bachillerato, en nuestro estudio básico, pues en algunas ocasiones hemos hecho un uso indiscriminado de la calculadora. Y eso ha hecho que olvidemos ciertos algoritmos y esencialmente el de la división. O sea, yo he detectado que entre mis grupos de estudiantes siempre tienen problema con hacer divisiones. Entonces, incluso a veces cuando hay que hacer restas llevando, si se presenta cierto problema, ¿verdad? Entonces, por favor, les suplico que estén practicando estos algoritmos que ya hemos olvidado. Bien, por último, ya para concluir con nuestra unidad de racionales, ¿verdad? Ya en su representación decimal, etcétera, vamos a hacer algunos problemas de aplicación de fracciones que no las hicimos en el video anterior y entonces las dejamos para acá. Las aplicaciones con números decimales pues son sumamente sencillas, ¿verdad? Son sumas, restas, es decir, la esencia de este tipo de problemas y
no la esencia, sino podría decirles que la situación problemática para el estudiante es entender los enunciados. Eso da mucho problema, porque las herramientas para operar ya las tienen. Entonces, entender el enunciado es un problema de lectura y de su comprensión. Entonces, también yo les aconsejo, por favor, que siempre lean mucho, porque la no comprensión de lectura afecta en el curso de matemática en el sentido de que el estudiante no puede comprender el enunciado del problema. Teniendo toda la herramienta para poder operar, no hay un proceso de lectura adecuado y luego pues un proceso lógico de pensamiento que se va desarrollando conforme nosotros practicamos y analizamos muchos problemas de aplicación. Problemas de aplicación hay una infinidad, nos podríamos pasar horas de horas trabajando acá, pero bueno, he escogido algunos que son bastante representativos y los vamos a resolver de forma aritmética, de forma gráfica, y cuando ustedes estén en ecuaciones, pues ya podrán plantearlos de forma algebraica. Entonces vamos a empezar con nuestro siguiente problema. El problema número 1, que dice: una persona gasta la mitad de su dinero en un almacén y 2/5 de lo que le queda en otro almacén. Si después de efectuadas las compras le quedan 2.400 quetzales, determine el dinero que tenía en un principio. Como les decía, hay 3 formas de resolución: la forma gráfica, la forma aritmética y una forma algebraica que en esta unidad pues nosotros no vamos a ver. Entonces, aquí vamos a ver nuestra resolución. Que ustedes tienen acá, todo esto, miren, esto, digamos que es todo lo que él tenía de dinero, ¿sí? Esa es su unidad representada en 2 medios, ¿verdad? Sí, en 2 medios. Entonces, esta persona se gastó la mitad de lo que tenía. Vamos a nuestro siguiente gráfico y aquí está toda la situación representada en la siguiente imagen. Como estamos hablando de medios y de quintos dentro de nuestro problema, porque regresemos y dice, se gasta la mitad, es decir, un medio de su dinero en un almacén y 2/5 de lo que tenía en el otro. Entonces, para resolverlo gráficamente, encontramos el mínimo común múltiplo o mínimo común denominador de 1/2 y 2/5 y es 10. Entonces, nuestro todo lo convertimos en 10 pequeños cuadritos. Miren, cada cuadrito es 1/5. Bueno, entonces dice, este es lo que esta persona llevaba de dinero, todo esto que ustedes tienen acá. Se gastó la mitad en un almacén. Bueno, vamos a hacer nuestro rayado, vamos a ponerle color naranja para que se mire bonito. Entonces viene esta persona, ¿verdad? Y en un almacén se gasta todo esto que está acá. Miren todo esto, que es la mitad. Aquí lo estoy rayando. No me están saliendo también las rayas, ¿verdad? Pero vamos, ustedes comprenderán que lo que yo quiero es que ustedes vean que esto se gastó. Bueno, entonces le quedaba todavía todo esto que está acá, miren. De esto son 5 cuadritos, hay 5/5. Entonces, de estos cuadritos que tiene acá, que son sus quintos, se gastó 2 más. Entonces, también vamos a hacer nuestras rayitas, pero las voy a hacer en otro sentido para que veamos dos estadios distintos. Aquí se gastó 2/5 de lo que le quedaba, ¿verdad? Del resto, porque su resto, pues, era la otra mitad que tenía. Miren. Entonces, se ha gastado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/5 se gastó al final de todo lo que tenía. Y le quedan 3/5. Esto es lo que le queda de todo lo que tenía. Y esos 3/5 corresponden a lo que le quedó al final, que son 2.400. Entonces, estos 2.400 están repartidos en estos 3/5. Por lo tanto, como cada quinto, todos estos quintos son iguales. Entonces, quiere decir que a cada quinto le corresponde, ¿sí? Le corresponde 800 quetzales. Entonces, quiere decir que todo lo que tenía, lo vamos a hacer aquí, todo esto, miren, todo esto que tenía
son 10 cuadritos de 800 quetzales cada uno. 10 por 800 por 800. Y esto me da un total de 8,000. Ay, Dios mío. 8,000. Entonces, ¿cuánto tenía esta persona en un inicio? Tenía 8,000 quetzales. ¿Sí? Después, miren, de los 8,000 que tenía se gastó la mitad. Es decir, se gastó 4,000. Y entonces le quedaban solo 4,000. ¿Sí? Y luego se gastó 2/5 de esos 4,000 y le quedaban 2,400. Y ahí tenemos nuestro problema ya resuelto de forma gráfica, ¿verdad? Obviamente también se puede hacer de forma aritmética. Entonces, el siguiente problema lo vamos a plantear de forma gráfica y de forma aritmética para que ustedes tengan una idea de cómo se trabaja. Entonces acá dice, la semana pasada leí los 5 séptimos de un libro y esta semana ya he leído los 2/5 de lo que me faltaba. Si aún me faltan por leer 60 páginas, ¿cuántas páginas tiene el libro? Entonces, igual, ¿verdad? Estamos hablando de 5 séptimos, estamos hablando de 2/5, entonces el mínimo común múltiplo de 5 y 7 es 35. Entonces, nuestra totalidad, la vamos a dividir en ¿cuántos? En 35 cuadritos. Entonces, miren, pues esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5. 7 por 5, 35. Quiere decir que cada una de estas, este es un séptimo, este es otro séptimo, este también, ¿sí? Y aquí hacia abajo, este es un quinto, otro quinto, etc. Bien, entonces, aquí tenemos, perdón, 5 séptimos. Tenemos acá un séptimo, otro séptimo, y tenemos 7 quintos, ¿verdad? Aquí, en esta parte. Bien, entonces dice, la semana pasada leí los 5 séptimos de un libro. Entonces vamos a ver cuánto leí. 5 séptimos. 1, 2, 3, 4, 5 séptimos. Sí, leí acá. Leímos todo esto, ¿verdad? Bueno, luego, esta semana ya he leído los 2/5 de lo que me faltaba. Es decir, me falta por leer esto, mire, que son 10 cuadritos. Y las 2/5 partes, este es un quinto, ¿verdad? Conformada por 2 cuadritos. Entonces, esta semana ya he leído 2/5 de lo que me faltaba. Entonces, esta semana ya he leído esto que está acá. Esto. ¿Sí? Y me falta por leer esto que tengo acá. 6 cuadritos pequeños que corresponden a 60 páginas. Entonces, si estos 6 cuadritos valen 60 páginas, entonces cada cuadrito está conformado por 10 páginas, ¿verdad? Vamos a poner aquí un poquito más arriba el 10. A ver cómo sale. Bien, no salió tan bien, pero cada cuadrito está conformado por 10 páginas. Entonces tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, que son las que me faltan. Entonces, si cada cuadrito vale 10 y tenía 35 cuadritos, entonces al final, ¿cuántas páginas tenía mi libro? Tenía 350 páginas. Entonces, recapitulando, aquí utilizamos 35 cuadritos para trabajar séptimos y quintos, ¿verdad? Acá tengo
1, 2, 3, 4, 5 séptimos, ¿verdad? 6 y 7 séptimos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 quintos, que es mi todo. Y entonces, esa es la respuesta. Si lo vemos aritméticamente, lo tenemos de esta forma. A ver, ¿cuánto he leído? Leí primero 5 séptimos. Después 2 quintos de lo que me faltaba. Ahora bien, si leyó 5 séptimos, le falta por leer ¿cuánto? 2 séptimos, porque es 7 séptimos, en este caso es el todo, ¿verdad? Entonces, si ya leyó 5 séptimos, le queda por leer 2 séptimos. Y 2 quintos de 2 séptimos es fracción de fracción y se utiliza una multiplicación. Entonces, esto es 2 por 2, 4 y 7 por 5, 35. Luego, esto es lo que leí la primera semana, esto es lo que leí la segunda semana y esta suma me da como resultado 29/35, que es lo que he leído en total. Entonces ahora mi todo ya se transforma a 35. ¿Cuál va a ser mi todo? 35/35. Si ya he leído 29/35, me faltan 6/35, que está representado otra vez en 60 páginas. Entonces aquí lo pueden hacer de diferente forma. Por ejemplo, pueden recurrir de nuevo a los cuadritos o ustedes pueden decir 6/35 son 60 páginas. Entonces, un 35 es 60 dividido 6, que es 10 páginas, y por lo tanto 35/35, que es mi todo, pasa a ser 10 veces 35. Y esto me da de nuevo 350 páginas. También lo pueden plantear como una regla de 3, puesto que ustedes ya pueden trabajar reglas de 3 y acá tienen el resultado. Espero que esto les haya quedado lo suficientemente claro. Y pasamos a otro problema más de aplicación. Este problema es muy clásico y por eso lo quise incluir. Hay unos un poco más sencillos. Por ejemplo, a veces, antes, es como un pequeño preámbulo para este problema, les quiero platicar algo. Algunas veces uno les dice a los jóvenes, Rocío hace un trabajo en 4 días y Alicia lo hace en 10. ¿En cuánto tiempo lo harán juntas? Entonces los estudiantes lo que hacen normalmente es sumar 10 más 4 y dividirlo entre 2. Y esto les da como resultado 7 y ese es el resultado que ellos dan, 7 días. Entonces dice, en 7 días lo harán juntas, pero pensemos que si Rocío lo hace en 4 y Alicia lo hace en 10, juntas no lo pueden hacer en 7, ¿verdad? Juntas lo tendrían que hacer en menos tiempo del que lo hace Rocío, ¿verdad? Porque si no, entonces no tiene sentido que Alicia le llegue a ayudar. No sé si me explico. Entonces, por favor, ese es un proceso muy recurrente en los estudiantes que no es correcto. Entonces, ahorita vamos a ver un problema un poco más complejo que ese. Y dice así: A, B y C trabajando juntos pueden hacer una obra en 3 días. A trabajando solo puede hacerla en 18 días y B trabajando solo la hubiera hecho en 14 días. ¿En cuántos días puede hacer C la obra? Entonces el análisis parte de lo siguiente. Veamos nuestra obra. Desde la perspectiva de A, esta es la obra, mire, esta es la obra de A. La hace en 18 días. Mire, entonces estos son los 18 días, 3, 6, 9, 12, 15, aquí hay 18 días. Entonces, ¿qué pasa? Que A cada día hace un 18avo del total de su obra. B, esta es la perspectiva de B, la hace en 14 días, que están aquí. Esta es la obra desde el punto de vista de B. Y entonces B se tarda un 14avo diario, es decir, perdón, B hace un 14avo de la obra todos los días para que en 14 días haya terminado la obra. ¿Por qué hacemos esto? Porque no podemos trabajar este tipo de problemas, claro, con la misma dimensional días, pero no lo podemos hacer él cada 18, él en 14, sino
se debe de trabajar y pasar a trabajo por día de cada uno para poderlo sumar. Si no, o restar o hacer la operación que se requiera. Si no, no se puede trabajar. Entonces, lo que hay que hacer es pasar a trabajo efectivo por día. Entonces, él hace un 18avo diario, él hace un 14avo diario. Los tres juntos, miren, hacen un tercio, ¿verdad? Un tercio de la obra, los tres juntos, ¿sí? Por día, por día. Eso estamos hablando, un 18avo por día, un 14avo por día, un tercio por día. Entonces, como ahora sí ya hay una, digamos, una unificación de trabajo por día, entonces ya podemos sumar. Entonces, ¿qué dice? El trabajo por día de A más el trabajo por día de B más el trabajo por día de C tiene que ser un tercio del trabajo, es decir, por día, ¿verdad? Entonces, aquí pusimos C porque eso es básicamente lo que estamos nosotros tratando de averiguar. Entonces tenemos, esto es lo que acabamos de ver en la anterior diapositiva. Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajo por día de C va a ser el trabajo por día de los tres menos el trabajo de A menos el trabajo de B, que lo tenemos nosotros acá, ¿sí? Entonces, al hacer esta operación, que ustedes ya saben hacer perfectamente, porque ya aprendieron a trabajar fracciones, pues nos da este resultado, que simplificado nos da 13/63. Ahora bien, este es el trabajo por día de C, pero miren, a nosotros no nos están pidiendo el trabajo por día de C, nos están diciendo en cuántos días puede hacer C la obra. Entonces, ¿qué pasa? Que para encontrar los días en los que se puede hacer la obra, simplemente le damos vuelta a la fracción, ¿verdad? Y nos da 63/13, que pasado ya a un número mixto me da 4 días 11/13, que es aproximadamente 4.85 días, aproximadamente, si quisiéramos aproximarlo al decimal, al entero próximo sería 5 días aproximadamente. Entonces pongamos aquí vamos a cambiarle el color a la letra porque este color no me gusta. A ver, ahí está. C lo haría aproximadamente en 5 días. Entonces, esto es hay muchos problemas de aplicación con este aproximado modelo, digamos, de problema, ¿verdad? Claro que para resolver problemas jóvenes es todo un proceso. Hay estudiosos de la materia en cuanto a la forma de resolución de problemas de aplicación, porque, admitámoslo, los problemas de aplicación a todos nos dan, pues, nos dan, valga la redundancia, problema. Es decir, a veces el planteo, la lectura, etcétera, y los estudiantes tienen muchos problemas a la hora de ir a las aplicaciones, es decir, muchas dificultades que son derivadas de muchas situaciones, por ejemplo, como les decía, de problemas en la lectura, en la comprensión de lectura, problemas de lógica, de razonamiento, de análisis, etcétera. Entonces, pues hay muchos estudiosos en la materia. Creo que George Polya, por ejemplo, tiene un listado de pasos a seguir. Sin embargo, aquí más o menos he tratado de darles un cierto razonamiento de cómo poder trabajar algún tipo de problema. Cuando ustedes ya están en álgebra y ya pueden plantear ecuaciones, pues toda esta base aritmética que ustedes tienen les da mucho destreza para poder plantear ecuaciones, porque ya lo han hecho aritméticamente. Por otro lado, acá, esto también les da un poco de dificultad. Recordemos de nuevo que esto es 1/C, es decir, el trabajo por día, y yo quiero el trabajo total. Entonces, ustedes también pueden plantear una regla de 3 y decir, ¿verdad? Si 13/63 lo hace en un día, la totalidad
que sería 1, ¿verdad? En cuánto tiempo lo hará, por ejemplo. Entonces, veamos si podemos hacer algo acá a ese respecto. Si 13/63 lo hace en un día, esa sería otra forma de planteo. ¿En cuántos días hará la totalidad? ¿Sí? La totalidad que puede ser representada como 1 o representada como 63 avos, que es la unidad de todas formas, ¿verdad? Pero es como una forma didáctica. Entonces ustedes pondrían, se lo hará en X días, ¿verdad? Que podría, como les digo, traducirse que en vez de 1 sobre 63 sobre 63 pongan 1 y otra vez X días, ¿verdad? Es decir, 1 lo hará en X días. Y entonces ahí ustedes hacen una regla de 3 y lo mismo les va a dar, ¿verdad? Es darle vuelta a nuestra fracción. Y con esto, queridos jóvenes y señoritas, pues hemos terminado ya nuestra unidad de racionales. Espero de todo corazón haberles podido ayudar a solventar algunas dificultades que hayamos nosotros podido tener a la hora de trabajar este tipo de conjunto numérico, ¿verdad? Que son los racionales y que a todo el mundo en general le da problemas. Pero es algo muy sencillo, muy sencillo. Eso sí, tenemos que ejercitarnos muchísimo. Hubo dentro de nuestra presentación algunos problemas de redacción que tuve que corregir en la marcha, pero recordemos también que, bueno, los profesores pues a veces escribimos algunas cosas que nos confundimos o algo así, ¿verdad? Y ya en una presentación pues es un poco difícil de estarlas trabajando. Y entonces por esa razón pues se recurrió a ese tipo de correcciones que espero no les haya causado ningún problema. Ustedes pueden, como les he dicho muchas veces, ver este video muchas veces y regresarlo y pausarlo hasta que los temas queden comprendidos. Les deseo el mayor de los éxitos a todos y recuerden que las metas a corto plazo nos ayudan a alcanzar metas a largo plazo y las metas a largo plazo nos ayudan a alcanzar nuestros sueños y eso solo en base a mucho esfuerzo, a mucho estudio, a mucho trabajo, a hacer un trabajo consciente y a estar claros de que todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que tratar de hacer bien hasta alcanzar la excelencia. Nos vemos en un próximo video. La Universidad de San Carlos desea que ustedes estén dentro de sus aulas lo más pronto posible, así que por favor estudien mucho y nos vemos próximamente.